Los mecanismos de reproducción en las plantas. Podemos describir dos modalidades, la reproducción asexual y la reproducción sexual. La sexual consiste en la formación de nuevos individuos genéticamente idénticos partiendo de células de un solo progenitor, y esto elimina la variabilidad genética de la población. Se distinguen dos tipos, la esporulación y la multiplicación vegetativa. La esporulación consiste en la formación de un nuevo individuo a partir de las esporas y la dispersión de estas se realiza por agua, aire e incluso animales, y la multiplicación vegetativa es la obtención de un nuevo individuo a partir de las células meristemáticas de la planta madre que conservan su carácter embrionario para dividirse y desarrollarse, y puede ser de dos tipos, por gemación, algunas células se dividen y permanecen unidas al vegetal originando yemas que producirán nuevas estructuras o se separarán del vegetal formando nuevos individuos, y por fragmentación, mecanismo por el cual fragmentos de la planta madre originan nuevos individuos. La reproducción sexual cuenta con el desarrollo del arquegonio, que es una estructura de protección de la célula femenina, y el grano de polen, como estructura protectora para la desecación de los gametos masculinos. Consiste en la unión de dos células haploides, masculinas y femeninas, llamadas gametos, y que se forman mediante meiosis. El gameto masculino recibe el nombre de anterozoide, que es una célula flagelada, y el gameto femenino, llamado oosfera, es una célula grande e inmóvil. En conclusión, la reproducción sexual presenta una ventaja frente a la sexual, ya que proporciona una mayor variabilidad. Los ciclos biológicos de las plantas. Esto representa la secuencia en el tiempo de las distintas fases del desarrollo de un organismo. En ellos se alternan las fases en las que el organismo produce gametos dando lugar al cigoto o célula huevo y fases en las que se origina el individuo, y pueden ser aplonte, la meiosis se produce después de la fecundación y está presente en las algas unicelulares; diplonte, la meiosis se produce en la formación de gametos, el cigoto y adultos son diploides y presente en algas policelulares; y diploaplonte, la meiosis se produce en la formación de las esporas, hay alternancia de generaciones y es característico de musgos, helechos y espermatofitas. El ciclo biológico de los musgos. La planta visible es el gametofito haploide, cuyos órganos reproductores masculinos o anteridios producen los antarizoides haploides. También presenta los arquegonios, que forman la oosfera. Al alcanzar la madurez, los anteridios permiten la salida de los enterozoides para llegar al arquegonio. Se introducen y fecundan la oosfera, obteniendo un cigoto diploide o célula huevo. Este se desarrolla y forma un esporofito diploide sobre el gametofito. El esporofito forma células madre de las esporas divididas por meiosis, originando esporas haploides. Cuando germinan, dan lugar al gametofito de una nueva planta. Los helechos. En el ciclo biológico de los helechos, el individuo más aparente es el esporofito. En la parte posterior de sus frondes se desarrollan los oros formados por conjuntos de esporangios. En los esporangios están las células madre de las esporas. Cuando maduran se dividen por meiosis y originan esporas haploides que salen al exterior. Al caer al suelo germinan y desarrollan el gametofito, que es una minúscula planta haploide con rizoides para fijarse al suelo y absorben el agua. La planta desarrolla los anteridios, que forman los anterozoides. También forman los arquegonios, encargados de formar la oosfera. Los anterozoides van por el agua en el prótalo para llegar a los arquegonios, para fecundar la oosfera. Tras la fecundación se forma el cigoto diploide, que da lugar a un nuevo individuo. El ciclo biológico espermatofita. Las espermatofitas se producen por semillas formadas en la flor. Su fecundación se realiza por el tubo polínico, que protege el gameto masculino de la desecación. En las espermatofitas la planta aparente es el esporofito. El gametofito queda reducido al grano de polen, que es el gameto masculino, y al saco embrionario, que es el gameto femenino. Las espermatofitas se dividen en dos grupos. Las gimnospermas, que producen semillas que no están encerradas en un ovario, son plantas leñosas y arbóreas, por ejemplo las coníferas, cicas y ginkgos. Las flores femeninas se reúnen en piñas o conos y presentan ginecio. Las piñas están formadas por brácteas en torno a un eje central. En cada óvulo hay una célula madre que se divide por meiosis y da lugar a 4 células haploides. 3 degeneran y la cuarta da lugar al saco embrionario que produce en su interior el óvulo. Las flores masculinas se agrupan en conos, formando brácteas y formados por estambres, que presentan 2 sacos polínicos donde están los granos de polen. La polinización es el proceso por el cual el polen, transportado por el viento, al llegar al óvulo germina y forma el tubo polínico. Uno de los núcleos espermáticos fecunda la oosfera formando el cigoto y el otro núcleo degenera. El cigoto se divide por mitosis y forma el embrión, desarrollando a la vez el endospermo, que rodea el embrión. El resto de los tegumentos del óvulo forman los tegumentos de la semilla. Y aquí tenemos una representación más gráfica de cómo sería el ciclo de las gimnospermas.
Las angiospermas son un grupo de plantas que producen semillas. Constituyen la mayor parte de las especies terrestres. El esporófito produce esporas femeninas en cuyo interior se desarrolla el gametofito femenino y esporas masculinas dentro de las cuales se desarrolla el gametofito masculino. La flor de las angiospermas es un órgano compuesto por los siguientes elementos. Tenemos el perianto, que está formado por la unión de carola, que se compone por los pétalos, y cáliz, que posee los sépalos. A continuación tenemos el ginecio, que es el aparato reproductor femenino, compuesto por el carpelo, que a su vez está compuesto por el estigma, estilo, ovario y óvulo. Luego tenemos el andróceo, que es el aparato reproductor masculino formado por estambres con filamentos y anteras. Luego tenemos el receptáculo floral, que es el ensanchamiento del que salen las demás piedras, y por último tenemos el pedúnculo floral, mediante el que se une la flor al tallo. El ciclo biológico de las angiospermas comienza cuando los granos de polen de una flor se depositan en el estigma de otra y se forma el tubo polínico. Al alcanzar el saco embrionario, los dos núcleos espermáticos producen una doble fecundación. Primero fecunda la oosfera y da origen a un cigoto diploide, y el otro fecunda el núcleo secundario y se origina un núcleo triploide, que dará lugar al endospermo de la semilla, el cual sirve de alimento al embrión. La polinización es el proceso por el cual los granos de polen llegan al estigma del carpelo. Las anteras se abren mediante la dehiscencia, una apertura espontánea. Para que la polinización tenga lugar es necesario que el grano de polen salga de las anteras y pueda ser dispersado mediante vectores abióticos, aire y agua, y vectores bióticos, animales. Las plantas han desarrollado una amplia variedad de las flores para conseguir atraer mejor a los insectos polinizadores. Hay dos formas de polinización: la autopolinización, en la cual el polen de una planta fecunda su propio carpelo, y la polinización cruzada, el polen de una planta fecunda a otra distinta, y es la más común y la más ventajosa porque incrementa la variabilidad genética. La fecundación comienza en el momento en el que los granos de polen se sitúan sobre el estigma del carpelo. La cubierta externa del grano de polen, llamada exina, se rompe y se desarrolla un tubo polínico a partir de la cubierta interna del grano, llamada intina. El tubo polínico avanza a lo largo del estilo y así los núcleos llegan al saco embrionario. La fecundación en angiospermas es doble. Un núcleo del grano de polen fecunda la oosfera y da lugar al cigoto diploide, y el otro núcleo fecunda el núcleo secundario del saco embrionario y da lugar al endospermo. El cigoto se divide en dos células por mitosis. Una forma el embrión y la otra da lugar al suspensor, una estructura que une al embrión al endospermo y que en el desarrollo embrionario constituye el ápice de la raíz. La semilla de las angiospermas es una estructura que aloja al embrión y posee tejidos nutricios y cubiertas protectoras, aunque en las gimnospermas la semilla no posee los tejidos nutricios. La estructura de esta es la siguiente: el embrión, que se forma tras las primeras divisiones del cigoto, y a su vez tiene las siguientes estructuras: radícula, que en el desarrollo dará origen a la raíz; hipocótilo, situado entre la radícula y los cotiledones; epicótilo, que tiene en su parte superior la gémula, plúmula o yema, que dará lugar al origen del tallo; y cotiledones, cargados de sustancias nutritivas, y son las primeras hojas. Su número sirve para clasificar las angiospermas en dos grupos: los monocotiledóneas, con un solo cotiledón, y las dicotiledóneas, con dos cotiledones. El óvulo se va transformando y su primina y su secundina se engruesan y endurecen, constituyendo la testa y el tegmen, cubiertas externa e interna de la semilla. El endospermo se divide por mitosis y sintetiza sustancias nutritivas para el embrión. En algunas plantas los cotiledones recogen estas sustancias y el endospermo desaparece. La semilla puede permanecer en estado latente e inactivo durante mucho tiempo, pero cuando las condiciones del medio son adecuadas, inicia su germinación. La germinación es el conjunto de procesos por los que el embrión reanuda su crecimiento y forma una plántura. Para que la germinación se produzca, es preciso que se den unas condiciones determinadas en relación con el medio ambiente, como humedad suficiente, temperatura adecuada y oxigenación del suelo. La semilla absorbe agua, se hincha y se rompen los tegumentos, lo que permite la salida de la radícula. Si el hipocotilo crece y los cotiledones se exponen a la luz de modo que se inicia la fotosíntesis, se habla de germinación epígea, y si los cotiledones quedan bajo tierra se denomina germinación hipógea. Y aquí tenemos una ilustración del desarrollo embrionario en angiospermas. El fruto. El fruto es el ovario desarrollado y maduro de las angiospermas. Se considera que el fruto es un derivado del ginecio y otras piezas. En el interior de los frutos se encuentran las semillas, tantas como óvulos tenía anteriormente. En las gimnospermas no existen frutos, aunque algunas estructuras como conos o piñas se consideran como tales. El fruto se forma después de las siguientes transformaciones, si bien estas no tienen lugar en todas las especies.
1. Los pétalos, que pueden desprenderse tras la doble fecundación. Una excepción son las moras, en las que los pétalos constituyen la parte comestible al volverse carnosos. 2. Los estambres, que pueden llegar a marchitarse. 3. El receptáculo floral, que a veces se vuelve carnoso, como ocurre en las rosáceas. Y 4. Algunas estructuras florales participan en algunos frutos, como las brácteas en castañas y avellanas, o los sépalos, que persisten en las manzanas y en las fresas. Las partes de un fruto son las siguientes: el exocarpo, el mesocarpo, el endocarpo y la semilla. La dispersión y propagación de frutos y semillas. Los frutos, además de proteger la semilla, favorecen su dispersión, una tarea fundamental para colonizar nuevos territorios y perpetuar su especie. Aunque algunas plantas jóvenes de ciertas especies ya han desarrollado distintas estructuras que facilitan la dispersión según el medio que utilicen. En algunas de estas especies, las semillas para dispersarse salen del fruto, en cambio en otras lo que se dispersa es el propio fruto. Existe una gran variedad de tipos de semillas y frutos, así como de mecanismos de propagación y dispersión. Los principales son los siguientes. Dispersión por el viento o anemocoria. Las semillas desarrollan estructuras que les permiten flotar y dejarse dispersar por el viento, como por ejemplo las raíces ligerísimas de las orquídeas. Después, la dispersión por animales o zoocoria. Los animales son los agentes transportadores de las semillas o frutos, y la dispersión puede ser de dos tipos. Epizocoria, que se desarrollan estructuras para fijarse al pelo o plumas del animal, como por ejemplo los arrancamoños. Y la segunda, la endozocoria, que las semillas son ingeridas y al salir con las heces no solo se dispersan, sino que pueden germinar por los jugos gástricos del animal, que ayudan a romper las cubiertas duras de la semilla, como por ejemplo con las aceitunas. Después va la dispersión por el agua o hidrocoria, utilizada por plantas acuáticas o por plantas de regiones costeras o ríos. Las semillas desarrollan estructuras para flotar y así ser transportada, como sería en el caso de los nenúfares. Y la última, la autodispersión o autocoria. En ella la propia planta desarrolla mecanismos para lanzar las semillas lejos del pie de la planta, como hace el pepinillo del diablo, el cual presenta cápsulas explosivas que con el roce se abren y las expulsan.